Hola a todos, soy Pablo Javier Marchena Iglesias, internista del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu, en el Hospital de Sant Boi de Llobregat en Barcelona. Y esta es una grabación, resumen, de la jornada de encuentros virtuales con el experto que tuvimos hace unos días sobre el tema de psicotropos y enfermedad tromboembólica venosa. Es un resumen en el cual vamos a comentar no solo la afectación de los fármacos psicotropos, sino también un poco todo lo que relaciona y toda la esfera de la enfermedad psiquiátrica y la enfermedad tromboembólica venosa. Es lo que comentaremos, un poco las generalidades, hablaremos de los fármacos, los datos de los estudios que tenemos publicados de Riete y otros aspectos como son la traumaprofilaxis en estos pacientes y la anticoagulación y la terapia electroconvulsiva como novedades. Simplemente para comentar un resumen que la enfermedad psiquiátrica tiene una prevalencia de alrededor del 2,3% en los pacientes ingresados en unidades psiquiátricas, que representa un aumento de la mortalidad, pero que el problema es que todos estos datos son obtenidos de trabajos de casos y controles o series de casos clínicos, pero nunca de ensayos clínicos como tal. Siempre la literatura lo que más refiere sobre todo son trastornos bipolares, esquizofrenia y depresión, y otro gran grupo que son las demencias. Los principales factores de riesgo de producción de enfermedad tromboembólica venosa en este tipo de enfermos pues son la propia enfermedad per se, porque aumenta los marcadores de inflamación, las hospitalizaciones somáticas por el riesgo de encamamiento que tienen todos estos enfermos, aparte de los tradicionales factores de riesgo cardiovascular, y los fármacos en sí. Saber que los antipsicóticos pues tienen un riesgo aumentado de producir enfermedad tromboembólica venosa de forma histórica muy conocida desde hace mucho tiempo, de hasta 5 veces más riesgo, sobre todo los que son de baja potencia de la primera generación, el haloperidol, que es el paradigma de ellos. Esto se produce porque básicamente al ser agonistas dopaminérgicos aumentan serotonina y producen una agregación plaquetaria, un aumento de la prolactina. Y todo ello un aumento en la formación de un trombo sobre la vena y por tanto la enfermedad tromboembólica venosa. También la presencia de antifosfolípidos en los brotes de enfermedad psicótica sobre todo y la homocisteinemia también favorecen el que haya fenómeno trombótico. Los antipsicóticos, según el tipo que sea, según las dosis que se usen, cómo se administran, la forma de administración y sobre todo el inicio del tratamiento, son los factores de riesgo a la hora de producir fenómeno trombótico mucho más frecuente. El otro gran grupo, los antidepresivos, también son productores de enfermedad tromboembólica venosa, sobre todo los de afección dual, los inhibidores de la serotonina y la noradrenalina, por un mecanismo también de producción de aumento de la serotonina en sangre y por tanto un aumento de la agregación plaquetal, similar a cómo se producen los antipsicóticos. También es conocido que la depresión per se tiene una prevalencia de aproximadamente un 8,5% de enfermedad tromboembólica en pacientes con depresión mayor ingresado en unidades psiquiátricas. Bien, con este resumen presentaron los dos artículos que tenemos actualmente en el Riete publicados sobre la base de datos que actualmente, como podéis ver, se cuenta con alrededor del 11% de pacientes con enfermedad mental y casi 16.000 pacientes que consumen psicotropos. Los dos artículos, como comentamos, que tenemos publicados son estos. Este es el inicial, de hace un par de años, en el cual se analizaron las drogas psicotropas y su relación con eventos de la enfermedad tromboembólica venosa. Y a modo de resumen, se objetivaron que los consumidores de antipsicóticos, antidepresivos y anticolinestérásicos, que fueron los fármacos que se analizaron, no presentaban diferencias en cuanto a las recidivas. Había un aumento de sangrados mayores, pero no era estadísticamente significativo. Y sí que es verdad que los antipsicóticos producían quizá más sangrados intracraneales, pero los cuales tampoco producían mayor mortalidad. Esta mortalidad, que también se veía aumentada en el grupo de los antipsicóticos, era por otras causas, básicamente porque eran pacientes con demencia y que por tanto tenían muchas más comorbilidades. En otro artículo que se ha publicado con los datos del Riete, también fue de hace 2 años, lo que quería ver era básicamente en pacientes psiquiátricos, ya no en relación con fármacos directamente, cómo producían y qué eventos tenían en los pacientes con embolia de pulmón. Se vio que en los primeros 30 días de seguimiento había una mortalidad del 4,2% y que sí que era debida básicamente a la propia embolia de pulmón. Había un menor riesgo de recurrencias, igual que en el estudio previo, y también había un aumento de los sangrados, pero que tampoco estaban significativamente aumentados. Y que en este grupo de pacientes no parecía que los fármacos fueran a influenciar sobre los eventos. Y para finalizar, otros aspectos a comentar importantes y novedosos son la traumaprofilaxis en pacientes psiquiátricos y cómo la anticoagulación puede influir sobre la terapia electroconvulsiva. Si hablamos de la traumaprofilaxis en enfermos psiquiátricos, es muy poco lo que existe en la literatura. Tenemos esta primera tabla del año 2008, que fue un poco el paradigma y el inicio de todo ello, que posteriormente fue evolucionada, este diagrama evolucionó en una tabla
que básicamente puedes observar como factores de riesgo suman 2 puntos, 1 punto, si suman más de 4 puntos, pues es un riesgo alto y por lo tanto se recomienda el hacer heparina de bajo peso molecular, tromboprofilaxis farmacológica. Y estas dos tablas que podéis ver son tablas para pacientes psiquiátricos que ingresan por una hospitalización somática. La novedad es que el año pasado el grupo de Shira en Japón presentó la que es en la primera tabla, el primer score de tromboprofilaxis en pacientes ingresados directamente en unidades psiquiátricas. Esta es quizá una de las grandes novedades de los últimos años, que también sumaban los ítems y sumaban más de 4 puntos, un riesgo moderado, y por tanto se recomendaba el hacer tromboprofilaxis farmacológica. Y por último, comentar cómo la anticoagulación puede influir en un tratamiento que cada vez es más frecuente, como es la terapia electroconvulsiva en los pacientes, sobre todo depresivos, catatónicos. Es una terapia, la terapia electroconvulsiva, que se usa bastante a menudo y que la anticoagulación no es una contraindicación formal para la realización de la misma. Sí que es verdad que la propia terapia tiene un riesgo aumentado de producir hemorragias y trombosis por el mecanismo en el cual se produce la técnica, que produce una contractura muscular, que si tiene una trombosis venosa asintomática puede producir una embolia de pulmón que salga migrada por el hecho de realizar la contractura muscular, y que sí que se recomienda, no necesariamente suspender la anticoagulación, pero sí se recomienda el hacer una evaluación somática cardiovascular para ver cómo está la tensión arterial, cómo está la frecuencia cardíaca, antes de las realizaciones de las sesiones de TEC, de terapia electroconvulsiva, y incluso se recomendaría la realización antes de cada sesión de un ecodoppler para detectar trombosis venosas profundas asintomáticas y evaluar así el riesgo de embolismo pulmonar que puede tener. Ningún anticoagulante se ha relacionado con mayor riesgo de complicaciones, sobre todo de hemorragias, obviamente, y el parecer que podemos recomendar, ¿no?, que si tienes una trombosis venosa aguda, una embolia de pulmón y estás en tratamiento anticoagulante actualmente, pues un poco de sentido común te vendría a decir que acabemos el tratamiento anticoagulante y después realicemos la terapia electroconvulsiva. Pero esto muchas veces no es posible porque la enfermedad psiquiátrica toma preferencia delante de la enfermedad somática en este caso y es necesaria la realización. Pero esto no contraindicaría el realizarlo. Todos estos datos que les acabo de presentar son datos que son extraídos de la literatura a raíz de casos clínicos, series de casos, comités de expertos, pero en ningún caso están basados en ensayos clínicos randomizados. Y nada más, simplemente el resumen, concluir que podéis ver que tanto la enfermedad psiquiátrica per se como los fármacos psicotropos, antipsicóticos, antidepresivos, básicamente, influyen en la enfermedad tromboembólica venosa y que pueden existir una serie de líneas de futuro muy importantes, como son la realización de más scores de tromboprofilaxis en pacientes psiquiátricos que ingresan en unidades psiquiátricas propiamente dichas, la realización de escalas de hemorragias en estos pacientes para ver exactamente cómo la anticoagulación puede influir con estos fármacos. Y de hecho tenemos en marcha actualmente un estudio para ver cómo el tratamiento anticoagulante con anticoagulantes orales directos puede influir o no en los sangrados y en los eventos de este tipo de pacientes. Y por último, lo ideal sería la realización de ensayos clínicos, pero que muchas veces no es posible. Pues nada más, muchas gracias por vuestra atención, espero que sea de utilidad en vuestra práctica diaria y nos vemos en la próxima. Gracias, un saludo.